Hola a todos, bienvenidos a Remán Crítica. Hoy vamos a hablar de una película que está basada en hechos reales y que ha generado bastante impacto por su historia tan intensa y emocional. Se trata de Stolen Baby, The Murder of Heidi Broussard, una producción que mezcla drama criminal y reconstrucción de un caso real que involucra la desaparición de una madre joven y el secuestro de su bebé recién nacida. En este video voy a darles mi opinión completa sobre la película, analizando su historia, su forma de narrar los hechos, las actuaciones de los personajes, y también si realmente vale la pena verla o no. No solo vamos a ver lo que pasa en la trama, sino también cómo está contada la historia y qué tan efectiva es a la hora de transmitir emoción y tensión al espectador. Este tipo de películas basadas en crímenes reales siempre generan un impacto fuerte, porque no estamos hablando de ficción pura, sino de eventos que ocurrieron en la vida real y que afectaron a personas reales. Por eso es importante analizarlas con cuidado, viendo tanto su valor cinematográfico como su parte emocional. Así que quédate hasta el final del video, porque te voy a dar una opinión sincera, sin filtros, sobre si esta película realmente cumple lo que promete, o si se queda corta en su intento de recrear este caso tan polémico. Dicho esto, vamos a comenzar con el análisis de Stolen Baby, The Murder of Heidi Broussard, aquí, en Remán Crítica. Stolen Baby, The Murder of Heidi Broussard, es una película de drama criminal basada en un caso real que conmocionó a Estados Unidos, centrada en la desaparición y asesinato de Heidi Broussard y el posterior secuestro de su bebé recién nacida. La historia se desarrolla como una reconstrucción dramatizada de los hechos, enfocándose en la angustia de la familia, la investigación policial y la compleja red de engaños que rodea a la responsable del crimen. A lo largo del relato, la película mezcla elementos de thriller con drama emocional, mostrando no solo el crimen en sí, sino también el impacto psicológico que deja en la comunidad y en los seres queridos de la víctima. La trama comienza presentando a Heidi Broussard como una joven madre que vive una vida relativamente normal junto a su pareja y su círculo cercano. Se la muestra como una mujer cariñosa, entusiasta y emocionada por la llegada de su bebé, lo que establece un fuerte contraste con los eventos posteriores. La película dedica tiempo a construir esta sensación de normalidad, mostrando su rutina diaria, su relación con sus amigos y el ambiente de expectativa alrededor del nacimiento de su hija. Este inicio es fundamental porque crea una conexión emocional con el espectador, que luego se ve sacudida por la repentina desaparición de Heidi y su bebé. El punto de quiebre ocurre cuando Heidi desaparece misteriosamente después de un periodo en el que había estado en contacto con personas de su entorno cercano. La película enfatiza el desconcierto inicial, mensajes confusos, ausencia de respuestas y la creciente preocupación de su pareja y familia. La policía entra en acción rápidamente, tratando de reconstruir los últimos movimientos de Heidi. Desde este momento, la historia adopta un tono de investigación policial, alternando escenas de búsqueda con testimonios de personas que la vieron por última vez. La tensión aumenta a medida que pasan las horas sin noticias, y la incertidumbre se convierte en desesperación. A medida que avanza la investigación, la película introduce a una figura clave, una mujer cercana al entorno de Heidi, que parece ofrecer apoyo emocional y solidaridad, pero que en realidad oculta intenciones oscuras. Este personaje se convierte en el eje del misterio, ya que su comportamiento comienza a levantar sospechas entre los investigadores. La narrativa sugiere gradualmente que la desaparición no es un simple caso de extravío, sino un crimen cuidadosamente planeado. La película utiliza esta revelación progresiva para mantener el suspenso, mostrando pequeñas inconsistencias en las declaraciones y comportamientos que no encajan del todo. Mientras tanto, la familia de Heidi vive momentos de angustia extrema. La película dedica varias escenas a mostrar su desesperación, su participación en la búsqueda y su interacción con los medios de comunicación. Se representa el impacto emocional de la incertidumbre, especialmente en la pareja de Heidi, quien lucha por mantener la esperanza mientras coopera con las autoridades. Este enfoque humano es uno de los elementos centrales del film, ya que no se limita a narrar el crimen, sino que también explora el dolor de quienes esperan respuestas. El giro más importante de la historia ocurre cuando la policía descubre pistas que los llevan a cuestionar la identidad y las acciones de la persona sospechosa. Se revela que el bebé de Heidi ha sido secuestrado, lo que intensifica la urgencia del caso. A partir de este punto, la película se convierte en una carrera contrarreloj para encontrar a la recién nacida con vida. La tensión narrativa se eleva considerablemente,
y las escenas se vuelven más rápidas, mostrando operativos policiales, interrogatorios y análisis de evidencia. La responsable del crimen es finalmente expuesta como alguien que había fingido un embarazo o creado una historia falsa para encubrir su deseo de tener un hijo. La película retrata este comportamiento como resultado de una profunda inestabilidad emocional y psicológica, aunque sin justificar el crimen. En lugar de ello, se enfoca en cómo esa obsesión llevó a una decisión extrema y violenta. La revelación del engaño es uno de los momentos más impactantes de la historia, ya que reconfigura toda la percepción previa del personaje y de sus interacciones con Heidi. A medida que la verdad sale a la luz, la película muestra el proceso de localización del bebé. Las autoridades logran encontrar a la niña sana y salva en medio de una operación cuidadosamente coordinada. Este momento es presentado como un alivio dentro de la tragedia general, aunque no elimina el dolor de la pérdida de Heidi. La escena está cargada de emoción, mostrando el reencuentro del bebé con su familia y el contraste con la ausencia irreversible de la madre. Paralelamente, se desarrolla la captura de la responsable del crimen. La película muestra su detención y el colapso de su fachada de normalidad. En los interrogatorios, se evidencia la magnitud del engaño y la planificación detrás del secuestro. El personaje intenta justificar sus acciones en algunos momentos, pero la narrativa deja claro que se trata de un crimen grave, con consecuencias devastadoras. La justicia comienza su curso, y la historia se desplaza hacia el cierre del caso. En la parte final, el film se centra en las consecuencias emocionales y legales del crimen. La familia de Heidi enfrenta el duelo, mientras intenta adaptarse a la pérdida y al mismo tiempo cuidar de la bebé que fue recuperada. La película enfatiza el contraste entre la vida que continúa y la ausencia permanente de la víctima. Se muestran escenas de funerales, homenajes y momentos de reflexión, donde los personajes intentan encontrar algún tipo de paz dentro del dolor. Uno de los temas principales de la película es la fragilidad de la confianza humana. La historia muestra cómo alguien cercano puede convertirse en una amenaza mortal, especialmente cuando existen obsesiones o deseos extremos no controlados. También aborda el tema de la maternidad desde una perspectiva compleja, explorando el deseo de ser madre y cómo éste puede distorsionarse en ciertas circunstancias psicológicas. Sin embargo, la película evita simplificar el crimen, presentándolo como un acto con múltiples capas emocionales y sociales. Otro aspecto importante es la crítica implícita a la falta de detección temprana de comportamientos sospechosos. La narrativa sugiere que señales previas podrían haber pasado desapercibidas, lo que abre una reflexión sobre cómo la sociedad percibe y responde a las personas en su entorno cercano. Al mismo tiempo, resalta la eficiencia del trabajo policial una vez que el caso se convierte en prioridad, mostrando la colaboración entre diferentes unidades para resolver el crimen. El estilo de la película combina dramatización con un enfoque casi documental. Las escenas de investigación están diseñadas para parecer realistas, mientras que los momentos emocionales buscan conectar directamente con el espectador. El ritmo varía entre la calma inicial, el suspenso creciente y el clímax intenso, lo que mantiene la atención a lo largo de toda la historia. La dirección utiliza silencios, música tensa y cortes rápidos para enfatizar la incertidumbre y el peligro constante. En su conclusión, la película no busca ofrecer una sensación de cierre completo, sino más bien una reflexión sobre la tragedia. Aunque el bebé es rescatado y la responsable es detenida, la pérdida de Heidi permanece como el núcleo emocional de la historia. El final deja una sensación de tristeza mezclada con alivio parcial, destacando que, aunque la justicia puede alcanzarse, las consecuencias humanas del crimen son irreversibles. En conjunto, Stolen Baby, The Murder of Heidi Broussard, es una narrativa intensa que combina crimen real, drama familiar y thriller psicológico. Su enfoque está en el impacto humano del caso, la reconstrucción de los hechos y la exposición de cómo una obsesión puede escalar hasta convertirse en una tragedia irreversible. En la película Stolen Baby, The Murder of Heidi Broussard, el trabajo del elenco es fundamental para transmitir la intensidad emocional de un caso real que gira en torno a la desaparición de una madre joven y el secuestro de su recién nacida. Aunque la historia se apoya en hechos reales, la interpretación del reparto es lo que convierte la narración en una experiencia dramática profundamente humana. Cada personaje está construido para representar no solo su papel dentro del caso policial, sino también el impacto emocional, psicológico y social
que un crimen de este tipo genera en todas las personas involucradas. A lo largo del film, los actores dan vida a figuras complejas que pasan por estados de angustia, sospecha, desesperación y finalmente, alivio o duelo. La interpretación del personaje de Heidi Broussard es el eje emocional de la película. La actriz que la representa construye a una mujer joven, alegre y profundamente ilusionada con la maternidad. Su trabajo se centra en mostrar la normalidad de su vida antes de la tragedia, lo que hace que el contraste con su desaparición sea aún más impactante. En sus primeras escenas, la actuación transmite calidez, cercanía y una sensación de vida cotidiana auténtica, con gestos naturales, expresiones relajadas y una conexión evidente con su entorno familiar. A medida que la historia avanza hacia los momentos previos a su desaparición, la interpretación adquiere un matiz más vulnerable, mostrando pequeñas señales de inquietud que preparan emocionalmente al espectador para el giro dramático. El personaje de la pareja de Heidi es otro pilar fundamental dentro del elenco. Su interpretación se centra en transmitir la desesperación de un hombre que de repente se ve atrapado en una pesadilla incomprensible. El actor encargado de este papel trabaja principalmente con expresiones de confusión, angustia y determinación. En las escenas iniciales, su comportamiento refleja estabilidad y apoyo hacia Heidi, pero una vez que ella desaparece, su actuación se transforma completamente. Se muestra constantemente en movimiento, haciendo llamadas, respondiendo preguntas de la policía y participando en la búsqueda. Su interpretación destaca por la forma en que transmite agotamiento emocional progresivo, mostrando cómo la incertidumbre lo consume, mientras intenta mantenerse firme por el bien del bebé desaparecido. El personaje del bebé, aunque evidentemente no tiene una interpretación activa en el sentido tradicional, representa un elemento central dentro del trabajo del elenco. Los actores que interactúan con la bebé deben transmitir una fuerte carga emocional a través de su presencia. La producción utiliza esta figura como símbolo de esperanza y urgencia, y el trabajo de los actores adultos se enfoca en reaccionar a su ausencia o a su rescate. Las escenas en las que el bebé es buscado o finalmente encontrado requieren una actuación extremadamente controlada por parte del elenco adulto, ya que el peso emocional recae completamente en sus expresiones y reacciones. Uno de los trabajos más complejos dentro del elenco es el de la mujer que actúa como principal sospechosa en el caso. Su interpretación es clave para sostener el suspenso psicológico de la película. Al inicio, su personaje se presenta como una persona amable, solidaria y aparentemente preocupada por el bienestar de Heidi. La actriz utiliza una actuación calmada, con gestos suaves y un tono de voz convincente, lo que permite que el engaño del personaje sea creíble tanto para los demás personajes como para el espectador. Sin embargo, a medida que la historia avanza, su interpretación comienza a mostrar grietas sutiles, miradas evasivas, respuestas ambiguas y momentos de tensión interna que revelan que algo no encaja. Cuando se revela la verdad sobre su implicación en el crimen, el trabajo de la actriz cambia radicalmente. Su personaje pasa de ser una figura de apoyo a una persona emocionalmente inestable y atrapada en sus propias mentiras. En esta fase, la actuación se vuelve más intensa y fragmentada, mostrando desesperación, negación y, en algunos momentos, intentos de justificación. Este contraste entre la calma inicial y el colapso posterior es uno de los elementos más fuertes del elenco, ya que permite comprender la dualidad del personaje sin necesidad de explicaciones extensas. El equipo de investigadores policiales también desempeña un papel importante dentro del reparto. El actor que interpreta al investigador principal ofrece una actuación basada en la lógica, la observación y la presión del tiempo. Su personaje es el encargado de liderar la búsqueda y coordinar las distintas pistas que van surgiendo durante la investigación. La interpretación se caracteriza por una actitud serena pero firme, con un enfoque constante en la resolución del caso. A medida que la investigación avanza, el personaje muestra una tensión creciente, especialmente cuando la posibilidad de encontrar a la bebé con vida se convierte en una carrera contrarreloj. Otros miembros del equipo policial complementan este trabajo con interpretaciones más técnicas, enfocadas en el análisis de evidencia, entrevistas y seguimiento de pistas. Aunque sus papeles no tienen tanto desarrollo emocional como los personajes principales, su actuación contribuye a construir una sensación de realismo dentro del procedimiento policial. La interacción entre los investigadores se basa en diálogos rápidos, intercambio de información
y decisiones estratégicas que mantienen el ritmo narrativo del film. La familia de Heidi también tiene un peso importante dentro del elenco. Los actores que interpretan a sus padres o familiares cercanos ofrecen actuaciones cargadas de dolor, confusión y esperanza. Sus escenas están diseñadas para mostrar el impacto emocional de la desaparición desde una perspectiva más íntima y vulnerable. En estas interpretaciones se destaca el uso del lenguaje corporal, especialmente en momentos de espera, noticias contradictorias o reuniones con la policía. El sufrimiento de estos personajes se convierte en un reflejo del impacto humano del crimen. El trabajo del elenco en conjunto se apoya en una dinámica de contrastes emocionales. Mientras algunos personajes representan la lógica y la investigación, otros encarnan el dolor y la incertidumbre. Esta combinación permite que la película mantenga un equilibrio entre el thriller policial y el drama humano. Cada actor contribuye a construir una atmósfera de tensión constante, donde incluso los momentos más tranquilos están cargados de significado. Uno de los aspectos más destacados del elenco es la forma en que logran transmitir emociones sin depender excesivamente del diálogo. Muchas escenas importantes están construidas a partir de silencios, miradas y reacciones. Por ejemplo, cuando la desaparición de Heidi se confirma, los actores reaccionan de manera distinta, algunos con incredulidad, otros con pánico inmediato, y otros con una calma forzada que oculta el shock emocional. Estas diferencias en la actuación enriquecen la narrativa, ya que muestran cómo cada personaje procesa la tragedia de forma individual. El clímax de la película exige un nivel de interpretación especialmente alto por parte de todo el elenco. Las escenas de rescate del bebé y la detención de la responsable requieren una mezcla de tensión, alivio y dolor simultáneo. Los actores deben equilibrar la emoción del reencuentro con la conciencia de la pérdida de Heidi. Este contraste emocional es uno de los puntos más difíciles de representar, ya que no se trata simplemente de alegría o tristeza, sino de una combinación compleja de ambas. El final de la película muestra al elenco en un estado de cierre emocional parcial. Los actores que interpretan a la familia y a los seres queridos de Heidi reflejan un proceso de duelo que no desaparece con la resolución del caso. La actuación en estas escenas se caracteriza por una sobriedad emocional, donde el dolor se expresa de forma contenida, evitando dramatismos excesivos. Esto refuerza la idea de que, aunque el caso ha sido resuelto, las consecuencias emocionales permanecen. En conjunto, el trabajo del elenco en Stolen Baby, The Murder of Heidi Broussard, se distingue por su enfoque en la autenticidad emocional y la construcción de personajes creíbles dentro de un caso real altamente sensible. Cada actor aporta una pieza esencial al rompecabezas narrativo, ya sea desde la investigación policial, el drama familiar o la psicología del crimen. La película depende en gran medida de estas interpretaciones para sostener su impacto, ya que la historia en sí misma se basa en hechos conocidos, pero es la actuación la que le da profundidad, tensión y humanidad. Stolen Baby, The Murder of Heidi Broussard, es una película de drama criminal basada en hechos reales, que intenta reconstruir uno de los casos más impactantes de secuestro infantil y asesinato en Estados Unidos. Su propuesta no es la de un thriller puramente ficticio, sino la de una dramatización de un crimen real que involucra emociones intensas, decisiones extremas y una investigación policial compleja. La película se apoya fuertemente en el impacto emocional del caso, más que en giros narrativos elaborados, y por eso su valor depende mucho de la sensibilidad del espectador hacia historias de crimen real. En términos generales, la película se presenta como una mezcla de drama humano y reconstrucción policial. Desde el inicio, establece un tono serio y sobrio, centrado en la vida de Heidi Broussard, una joven madre cuya desaparición desencadena toda la trama. La historia no pierde tiempo en introducir el conflicto principal, pero sí dedica espacio a mostrar la vida cotidiana antes de la tragedia, lo que busca crear una conexión emocional con el espectador. Este enfoque es efectivo, porque permite que el impacto de la desaparición se sienta más cercano y real. Uno de los aspectos más destacados de la película es su intención de mantener una atmósfera constante de tensión. No se trata de una tensión basada en acción o persecuciones, sino en incertidumbre, sospecha y angustia emocional. La desaparición de Heidi y su bebé se convierte en el eje central de todo el relato, y cada escena posterior está construida para aumentar la sensación de urgencia. La narrativa se apoya en la investigación policial y en el comportamiento de los personajes cercanos,
lo que convierte la historia en una especie de rompecabezas emocional. Sin embargo, la película no siempre logra mantener un ritmo completamente equilibrado. En algunos momentos, la historia avanza de manera lenta, con escenas que se centran más en la reacción emocional de los personajes que en el desarrollo de la investigación. Esto puede ser positivo para quienes disfrutan del drama psicológico, pero puede resultar menos atractivo para espectadores que esperan un thriller más dinámico. La estructura narrativa es bastante lineal, lo que significa que no hay grandes sorpresas en términos de guión, sino una progresión constante hacia la revelación de los hechos. El punto fuerte de la película está en su enfoque humano. Más allá del crimen en sí, la historia explora el dolor de la familia, la desesperación de la pareja de Heidi y la presión que enfrentan los investigadores. Este enfoque hace que la película no se sienta únicamente como una reconstrucción policial, sino como un retrato del impacto emocional de un crimen real. Las escenas familiares son especialmente importantes, ya que muestran cómo la incertidumbre afecta a las personas involucradas de manera directa. En cuanto a la interpretación del elenco, la película cumple con su objetivo de transmitir emociones creíbles. La actriz que interpreta a Heidi logra construir un personaje cercano, lleno de vida y humanidad, lo que hace que su ausencia sea aún más dolorosa dentro de la historia. La actuación de la pareja de Heidi también es sólida, especialmente en las escenas de búsqueda y desesperación, donde se refleja claramente el agotamiento emocional y la frustración de no tener respuestas. Uno de los elementos más interesantes del elenco es la interpretación del personaje que actúa como sospechoso principal. Su actuación es clave para el desarrollo del suspenso psicológico de la película. Al principio, su comportamiento es amable y aparentemente confiable, lo que crea una falsa sensación de seguridad. A medida que la historia avanza, su interpretación se vuelve más tensa y contradictoria, hasta que finalmente se revela su implicación en el crimen. Este cambio es uno de los puntos más fuertes del film, ya que muestra cómo una apariencia normal puede ocultar una realidad completamente distinta. La parte policial de la película está construida de manera bastante realista, aunque simplificada para efectos narrativos. Los investigadores trabajan con entrevistas, análisis de evidencia y seguimiento de pistas, lo que da una sensación de procedimiento auténtico. Sin embargo, no se profundiza demasiado en aspectos técnicos complejos, ya que el foco principal sigue siendo el impacto emocional del caso. Esto hace que la película sea accesible para una audiencia amplia, pero puede dejar con ganas de más detalle a quienes disfrutan del género policial más técnico. Uno de los elementos más sensibles de la historia es la representación del secuestro del bebé. La película maneja este tema con un enfoque emocional, evitando escenas excesivamente gráficas, pero manteniendo la tensión constante sobre el destino de la niña. El momento en que se revela su paradero es uno de los puntos culminantes del film, ya que ofrece un alivio dentro de una historia marcada por la tragedia. Este contraste entre angustia y alivio es una de las herramientas narrativas más utilizadas en la película. El ritmo general del film puede dividir opiniones. Para algunos espectadores, la lentitud de ciertas escenas puede parecer innecesaria, especialmente aquellas centradas en reacciones emocionales repetitivas o en la reconstrucción de momentos previos a la desaparición. Sin embargo, para otros, este ritmo más pausado contribuye a crear una atmósfera más realista y respetuosa hacia los hechos que inspira la historia. No es una película diseñada para la acción constante, sino para la reflexión emocional. En cuanto a la dirección, la película utiliza una estética bastante sencilla y directa. No hay un uso excesivo de efectos visuales o técnicas cinematográficas complejas. En su lugar, se prioriza la claridad narrativa y la conexión emocional. La iluminación y la música se utilizan para reforzar la tensión, especialmente en escenas de búsqueda o interrogatorio. La banda sonora es discreta, pero efectiva, ayudando a mantener el tono serio del relato. Un aspecto importante a considerar es el impacto emocional que puede tener la película en el espectador. Debido a que está basada en hechos reales, la historia tiene un peso adicional que puede resultar difícil de procesar para algunas personas. La temática del secuestro infantil y el asesinato de una madre es especialmente sensible, y la película no evita mostrar el dolor que esto genera. Por lo tanto, no es un contenido ligero ni de entretenimiento casual. En términos de fidelidad al caso real, la película sigue una estructura bastante lineal de los eventos conocidos públicamente. No intenta reinventar la historia, sino dramatizarla para hacerla más accesible al público general.
Esto puede ser visto como una ventaja o una limitación, dependiendo de lo que el espectador busque. Quienes esperan una reconstrucción completamente detallada y profunda del caso, pueden encontrarla algo simplificada, mientras que quienes buscan una versión emocional y directa, probablemente la consideren efectiva. Otro punto a destacar es la forma en que la película aborda el tema de la confianza. Uno de los mensajes implícitos del film es que las apariencias pueden ser engañosas y que incluso personas cercanas pueden ocultar intenciones peligrosas. Este tema se desarrolla a través del personaje de la principal sospechosa, cuya doble vida es uno de los elementos más impactantes de la historia. La película utiliza este conflicto para generar reflexión sobre las relaciones humanas y la percepción de seguridad en el entorno cotidiano. Desde una perspectiva crítica, la película no busca ser innovadora dentro del género de crimen real. No introduce nuevas formas narrativas ni experimenta con la estructura del relato. Su fortaleza está en la ejecución emocional y en la capacidad de mantener el interés del espectador a través de la tensión constante. Es una producción que se apoya más en el contenido de la historia que en la forma en que se cuenta. Entonces, la pregunta principal es si vale la pena verla o no. La respuesta depende del tipo de espectador. Si alguien busca una película de acción, giros inesperados o un thriller altamente dinámico, probablemente no sea la mejor opción. El ritmo es más lento, el enfoque es emocional y la historia es bastante lineal. Sin embargo, si el interés está en dramas basados en hechos reales, especialmente aquellos que exploran el impacto humano de un crimen, entonces la película puede resultar muy significativa. También es importante considerar que la película tiene un fuerte componente emocional que puede resultar intenso. No es una historia cómoda ni ligera, sino una narración que se centra en la pérdida, la desesperación y el trauma. Este tipo de contenido puede ser valioso para quienes buscan historias profundas, pero no necesariamente para quienes prefieren entretenimiento más relajado. En conclusión, Stolen Baby, The Murder of Heidi Broussard, es una película efectiva dentro de su propósito: contar una historia real desde una perspectiva emocional y humana. No destaca por su originalidad narrativa ni por su complejidad técnica, pero sí por su capacidad de transmitir el impacto de un crimen real en las personas involucradas. Es una película que funciona mejor cuando se ve con expectativas adecuadas, entendiendo que su enfoque principal no es el misterio, sino el drama humano. ¿Vale la pena verla? Sí, pero no para todos. Es recomendable para quienes estén interesados en historias basadas en hechos reales, dramas criminales emocionales y narrativas centradas en el impacto psicológico de los delitos. Para quienes buscan entretenimiento ligero o ritmo acelerado, puede resultar pesada. En última instancia, es una película que deja una impresión más emocional que espectacular. Stolen Baby, The Murder of Heidi Broussard, no es una película centrada en efectos visuales espectaculares, ni en el uso intensivo de CG, imágenes generadas por computadora, como ocurre en producciones de acción, ciencia ficción o fantasía. Al tratarse de un drama criminal basado en hechos reales, su enfoque visual está orientado hacia el realismo, la sobriedad y la reconstrucción de eventos cotidianos. Por esta razón, el trabajo de VFX, efectos visuales, es mínimo, discreto y principalmente funcional, diseñado para reforzar la verosimilitud de la historia más que para impresionar al espectador. En este tipo de producciones, el uso de CGI suele limitarse a correcciones invisibles o mejoras técnicas que el espectador promedio no percibe directamente. Por ejemplo, es común que se utilicen efectos digitales para limpiar elementos del fondo, eliminar equipos de filmación en reflejos o ventanas, o modificar ligeramente entornos urbanos para que coincidan con la ambientación del caso real. En esta película, el objetivo principal del equipo de VFX es mantener la continuidad visual y garantizar que las escenas parezcan grabadas en ubicaciones reales, sin distracciones modernas o inconsistentes. Uno de los aspectos más importantes del trabajo visual en la película es la recreación de ambientes cotidianos como casas, calles, hospitales y estaciones de policía. Aunque estos escenarios parecen completamente reales, a menudo se complementan con ajustes digitales sutiles. Estos ajustes pueden incluir la ampliación de fondos urbanos mediante matte painting digital, la eliminación de elementos modernos que no correspondan al periodo exacto de la historia, o la mejora de la iluminación para mantener un tono emocional coherente. Todo esto se hace sin llamar la atención.
ya que el objetivo es que el espectador nunca note la intervención digital. En escenas exteriores, especialmente aquellas relacionadas con la búsqueda del bebé y la investigación policial, el VFX se utiliza para reforzar la sensación de espacio y continuidad geográfica. Por ejemplo, si una escena requiere mostrar un área más extensa de la que realmente se filmó, los artistas digitales pueden extender el entorno con edificios, árboles o vehículos generados digitalmente. Sin embargo, estos elementos están diseñados para integrarse perfectamente con la imagen real, evitando cualquier apariencia artificial. Otro uso común del CGI, en películas de crimen real como esta, es la recreación de elementos informativos. En algunas escenas de investigación, pueden aparecer mapas, reconstrucciones de rutas o visualizaciones de líneas de tiempo. Estos gráficos suelen ser completamente digitales, diseñados por equipos de motion graphics. Aunque no son VFX invisibles, tampoco forman parte de efectos espectaculares. Su función es puramente narrativa, ayudando al espectador a entender el progreso de la investigación. En cuanto a la representación del bebé dentro de la historia, el uso de efectos visuales es extremadamente limitado. Generalmente, se utilizan bebés reales bajo estrictas condiciones de filmación, y el CGI solo interviene en casos muy específicos, como para suavizar movimientos, corregir continuidad entre tomas o ajustar expresiones faciales mínimas. En producciones de este tipo, la prioridad es siempre la seguridad del bebé actor, por lo que el equipo técnico trabaja alrededor de estas limitaciones sin depender de efectos digitales complejos. La iluminación digital también juega un papel importante en la película. Aunque la mayoría de la iluminación se realiza en el set con luces físicas, en postproducción se ajustan colores, sombras y tonos para mantener una atmósfera coherente. En este caso, la paleta visual tiende a ser fría y naturalista, con tonos apagados que refuerzan el carácter dramático de la historia. El color grading es una parte esencial del acabado final, ya que ayuda a transmitir la sensación de tensión constante y realismo emocional. En escenas de interior, como interrogatorios policiales o momentos de crisis familiar, el VFX es prácticamente invisible, pero puede intervenir para mejorar la composición visual. Esto incluye la eliminación de micrófonos visibles, la corrección de reflejos en superficies como mesas o vidrios, y la estabilización de imagen en tomas que requieren mayor fluidez. Estos detalles no cambian la narrativa, pero sí mejoran la calidad general de la experiencia visual sin romper la inmersión. El sonido y el VFX también trabajan juntos en ciertos momentos clave. Aunque el sonido no es parte del CGI, la sincronización entre efectos visuales sutiles y diseño sonoro ayuda a crear una sensación de tensión. Por ejemplo, en escenas de búsqueda o descubrimiento, pequeños ajustes visuales como el movimiento de cámara digital o la intensificación de sombras se combinan con música ambiental para aumentar la carga emocional, sin necesidad de efectos visuales llamativos. Otro aspecto interesante es la recreación de noticias, redes sociales o material de archivo dentro de la película. Estos elementos suelen ser completamente digitales o híbridos entre diseño gráfico y VFX. Pantallas de televisión, publicaciones en redes o titulares de prensa se insertan en la escena mediante técnicas de composición digital. Este tipo de efectos ayuda a contextualizar la historia dentro de un entorno moderno y mediático, mostrando cómo el caso se vuelve público y genera atención social. En términos generales, el VFX de la película se caracteriza por su filosofía de invisibilidad. A diferencia de las películas, donde los efectos son protagonistas, aquí el objetivo es que el espectador no se dé cuenta de su existencia. Todo está diseñado para reforzar la autenticidad del relato. Esto significa que los artistas de efectos visuales trabajan más como restauradores de realidad que como creadores de mundos ficticios. El CGI también puede utilizarse para reforzar la continuidad temporal. Por ejemplo, si una escena se desarrolla al atardecer, pero fue filmada en otro momento del día, el equipo puede ajustar digitalmente el cielo, la iluminación ambiental o las sombras para que coincidan con la narrativa. Este tipo de corrección es muy común en producciones de bajo o medio presupuesto, donde no siempre es posible controlar perfectamente las condiciones naturales de rodaje. Otro uso sutil del VFX es la eliminación de elementos modernos que podrían romper la inmersión. Esto incluye vehículos contemporáneos, señales de tráfico incorrectas, logotipos no autorizados
o incluso personas de fondo que no deberían aparecer en la escena final. Estas correcciones se realizan cuadro por cuadro y requieren un trabajo detallado de composición digital. En algunas escenas emocionales, especialmente aquellas relacionadas con la desaparición y búsqueda del bebé, el VFX se utiliza para reforzar la atmósfera. No se trata de crear imágenes irreales, sino de ajustar la percepción visual del entorno. Por ejemplo, se pueden intensificar sombras, suavizar luces o desaturar colores para transmitir una sensación de incertidumbre y angustia. Este tipo de intervención es muy sutil, pero tiene un impacto significativo en la percepción emocional del espectador. El trabajo de VFX también puede incluir la estabilización de cámara y la mejora de movimientos en escenas donde se busca un estilo más documental. Aunque muchas escenas están filmadas con cámara en mano para aumentar el realismo, la postproducción ayuda a equilibrar la imagen para que no resulte incómoda o demasiado inestable. Este equilibrio entre realismo y claridad visual es clave en este tipo de producciones. En conclusión, el uso de VFX y CGI en Stolen Baby, The Murder of Heidi Broussard, es discreto, funcional y completamente subordinado a la narrativa. No hay criaturas digitales, explosiones ni secuencias espectaculares, porque la historia no lo requiere. En su lugar, los efectos visuales se utilizan para construir una representación creíble del mundo real, mejorar la continuidad visual, eliminar distracciones y reforzar la atmósfera emocional. Este tipo de enfoque demuestra que los efectos visuales no siempre tienen que ser visibles o impresionantes para ser importantes. En esta película, el verdadero éxito del VFX está en su invisibilidad. Si el espectador no nota nada artificial, entonces el trabajo ha cumplido su objetivo. Stolen Baby, The Murder of Heidi Broussard, es una película que no siguió el modelo tradicional de estreno en cines, por lo que no cuenta con un informe de taquilla o box office como las grandes producciones de Hollywood. En lugar de eso, su distribución estuvo enfocada principalmente en televisión y plataformas digitales, un modelo muy común en películas basadas en crímenes reales producidas para cadenas de televisión. Esto significa que su rendimiento no se mide en ingresos de taquilla, sino en audiencia televisiva, reproducciones en streaming y recepción del público en plataformas de video bajo demanda. A diferencia de las películas estrenadas en salas de cine, donde se analiza cuánto dinero recauda durante su primer fin de semana y su recorrido global en cartelera, este tipo de producción se lanza directamente en canales de televisión o servicios de streaming. Por lo tanto, no existe un box office report oficial en el sentido clásico. En su lugar, las métricas de éxito se basan en el número de espectadores que la ven durante su estreno televisivo y en su rendimiento posterior en plataformas digitales. Generalmente, este tipo de películas se estrenan en canales especializados en contenido dramático y de crimen real, donde el público ya está acostumbrado a historias basadas en hechos reales. El objetivo principal no es competir en taquilla con grandes estrenos de cine, sino atraer una audiencia estable que consume este tipo de contenido regularmente. Por eso, el éxito de la película se evalúa más por su alcance televisivo y su capacidad de generar conversación en redes sociales que por ingresos económicos directos en salas de cine. En cuanto al estreno televisivo, la película fue presentada como parte de una programación centrada en dramas criminales inspirados en hechos reales. Este tipo de lanzamientos suelen tener una promoción moderada, enfocada en atraer a espectadores interesados en casos reales de desapariciones, investigaciones policiales y dramas familiares. La estrategia de marketing no suele ser masiva como en el cine, sino más segmentada, utilizando avances cortos, anuncios en televisión y promoción digital en plataformas del propio canal. El rendimiento en televisión de este tipo de películas suele depender de varios factores, como el horario de emisión, la competencia con otros programas y el interés previo del público en el caso real. En historias basadas en crímenes conocidos, el interés suele ser más alto, ya que muchas personas ya han escuchado sobre el caso antes de ver la dramatización. Esto ayuda a que la película mantenga una audiencia constante durante su estreno. Después de su emisión inicial, la película pasa a formar parte del catálogo del canal o plataforma donde fue estrenada. Aquí es donde realmente comienza su vida en términos de consumo moderno. Muchas personas no ven estas películas en su estreno televisivo, sino semanas o meses después, a través de servicios de streaming o video bajo demanda. Este modelo ha cambiado completamente la forma en que se mide el éxito de producciones como esta.
En el caso de su distribución digital, la película suele estar disponible en plataformas asociadas al canal productor, así como en servicios de alquiler o compra digital. Esto permite que el contenido tenga una vida útil mucho más larga que una simple emisión televisiva. En lugar de desaparecer después de su estreno, la película continúa generando visualizaciones con el tiempo, lo que incrementa su valor dentro del catálogo. El home media release, es decir, su disponibilidad en formatos domésticos como DVD o Blu-ray, en este tipo de producciones suele ser limitado o incluso inexistente en algunos casos. Muchas películas de televisión modernas ya no reciben lanzamientos físicos tradicionales, ya que el mercado ha migrado hacia el streaming. Sin embargo, en algunos casos específicos, pueden incluirse en colecciones de películas basadas en hechos reales o lanzamientos especiales del canal productor. El cambio hacia lo digital ha hecho que el concepto de box office pierda relevancia para este tipo de películas. En lugar de medir su éxito por ventas de entradas de cine, se evalúa su rendimiento en términos de retención de audiencia, tiempo de visualización y popularidad en plataformas online. Esto representa una transformación importante en la industria del entretenimiento, especialmente para producciones de bajo y medio presupuesto. Otro aspecto importante del lanzamiento de la película es su estrategia de posicionamiento dentro del género de crimen real. Este tipo de historia suele tener un público muy definido, que busca narrativas basadas en hechos reales, investigaciones policiales y casos de alto impacto emocional. Por eso, el marketing no necesita ser extremadamente amplio, sino enfocado en ese nicho específico de espectadores. En plataformas digitales, estas películas suelen beneficiarse del algoritmo de recomendación, ya que los usuarios que ven contenido similar reciben sugerencias automáticas. Esto ayuda a que la película mantenga relevancia, incluso mucho tiempo después de su estreno inicial. En muchos casos, este tipo de producciones logran más visualizaciones en streaming que en su emisión original, lo que demuestra el cambio en los hábitos de consumo. La ausencia de un box office tradicional no significa que la película no tenga impacto. Al contrario, muchas producciones de este tipo logran una gran difusión precisamente gracias a su disponibilidad en televisión y plataformas digitales. Su éxito se mide más en términos de alcance y permanencia que en ingresos inmediatos. En cuanto a la recepción del público tras su lanzamiento, este tipo de película suele generar opiniones divididas. Algunos espectadores valoran el enfoque emocional y la dramatización de hechos reales, mientras que otros consideran que la narrativa puede ser demasiado simplificada. Sin embargo, independientemente de las opiniones, el interés por el caso real que inspira la historia contribuye a mantener su relevancia en el tiempo. El modelo de distribución también influye en la forma en que se produce la película. Al no depender de una taquilla cinematográfica, el presupuesto suele ser más moderado, lo que se refleja en la producción técnica, el uso de locaciones reales y la ausencia de efectos visuales costosos. Esto permite centrar los recursos en el guión, las actuaciones y la recreación del caso. El hecho de que la película no tenga un estreno en cines también afecta su visibilidad internacional. Mientras que una película de cine puede estrenarse en múltiples países simultáneamente, las producciones televisivas dependen de acuerdos de distribución específicos. Esto significa que su alcance global puede ser más limitado en comparación con grandes estrenos, aunque el streaming ayuda a compensar esta diferencia. En términos de longevidad, sin embargo, estas películas pueden tener una vida más prolongada que muchos estrenos de cine. Mientras una película de taquilla puede perder relevancia después de su paso por salas, una producción televisiva como esta puede seguir siendo vista durante años en plataformas digitales, especialmente si pertenece a un caso real que sigue generando interés. Otro punto importante es el papel de la audiencia internacional. Aunque la película está producida principalmente para un público específico, las historias de crimen real tienen un atractivo global. Esto permite que espectadores de diferentes países accedan a ella a través de plataformas de streaming, aumentando su alcance sin necesidad de un estreno cinematográfico tradicional. El marketing digital también juega un papel clave en su distribución. Trailers cortos, clips promocionales y contenido relacionado con el caso real ayudan a generar interés antes y después del estreno. Este tipo de estrategia es mucho más eficiente en televisión y streaming que en el cine, donde la promoción suele ser más costosa y masiva. En conclusión, Stolen Baby, The Murder of Heidi Broussard,
No tiene un informe de box office tradicional, porque no fue diseñada como una película de cine, sino como una producción para televisión y plataformas digitales. Su éxito se mide a través de la audiencia televisiva, el rendimiento en streaming y su permanencia en catálogos digitales, más que por ingresos en taquilla. El home media físico es limitado o inexistente, y su distribución se centra principalmente en formatos digitales modernos. Este modelo refleja cómo ha cambiado la industria del entretenimiento, especialmente en el género de crimen real, donde muchas historias encuentran su audiencia directamente en televisión y streaming sin pasar por salas de cine. Aunque no tenga cifras de taquilla, la película sigue siendo relevante dentro de su nicho, demostrando que el impacto de una producción no siempre depende del box office, sino de su capacidad para conectar con el público a lo largo del tiempo. Stolen Baby, The Murder of Heidi Broussard, es una película que, como muchas producciones basadas en hechos reales, genera opiniones divididas debido a su enfoque narrativo, su tratamiento del tema y su forma de representar un caso criminal sensible. Al analizar sus puntos positivos y negativos, es importante considerar tanto su valor como drama emocional, como sus limitaciones en términos cinematográficos. Esta película no está diseñada como un thriller de acción, ni como una obra de gran innovación técnica, sino como una reconstrucción dramatizada de un crimen real, lo que influye directamente en sus fortalezas y debilidades. Uno de los principales puntos positivos de la película es su capacidad para generar impacto emocional. La historia de la desaparición de Heidi Broussard y el secuestro de su bebé es, por naturaleza, un caso profundamente sensible, y la película logra transmitir ese peso emocional de manera efectiva. Desde el inicio, la narrativa se enfoca en crear una conexión con los personajes, especialmente con la víctima y su entorno familiar. Esto permite que el espectador sienta empatía y comprensión hacia la tragedia que se desarrolla. Otro aspecto positivo es la interpretación del elenco, que juega un papel fundamental en la credibilidad de la historia. Los actores logran transmitir emociones intensas como desesperación, angustia, confusión y dolor, especialmente en las escenas relacionadas con la desaparición y la búsqueda del bebé. La actuación del personaje principal y de su pareja es particularmente destacable, ya que logran sostener el peso emocional de la narrativa sin recurrir a exageraciones excesivas. Esto contribuye a que la película mantenga un tono realista y respetuoso hacia el caso. También es importante destacar el enfoque en la investigación policial como un punto fuerte. La película muestra el proceso de búsqueda del bebé a través de entrevistas, análisis de pistas y trabajo en equipo entre investigadores. Aunque simplificado, este enfoque permite al espectador seguir la evolución del caso de forma clara y comprensible. La tensión se construye no a través de acción constante, sino mediante la incertidumbre y la presión del tiempo, lo que encaja bien con el tipo de historia que se está contando. La atmósfera general de la película también puede considerarse un punto positivo. El uso de iluminación naturalista, colores apagados y música sutil ayuda a crear una sensación constante de tensión emocional. No hay elementos visuales exagerados ni efectos innecesarios, lo que refuerza el realismo de la historia. Este estilo visual contribuye a que el espectador se concentre en los personajes y en la narrativa, en lugar de distraerse con aspectos técnicos llamativos. Otro punto favorable es la forma en que la película aborda el tema de la confianza y las apariencias. La historia muestra cómo una persona cercana al entorno de la víctima puede ocultar intenciones peligrosas, lo que añade una capa psicológica interesante al relato. Este elemento refuerza el mensaje de que no todo es lo que parece, especialmente en situaciones cotidianas, y añade profundidad al conflicto central. Sin embargo, la película también presenta varios puntos negativos que pueden afectar la experiencia del espectador. Uno de los más importantes es el ritmo narrativo. En algunos momentos, la historia avanza de forma lenta, con escenas que se centran más en reacciones emocionales repetitivas que en el desarrollo de la investigación. Esto puede hacer que la película se sienta estancada en ciertas partes, especialmente para quienes prefieren un thriller más dinámico o lleno de giros. Otro punto débil es la falta de complejidad en el guión. Aunque la historia es impactante por sí misma, la forma en que se desarrolla es bastante lineal y predecible. No hay grandes sorpresas narrativas ni estructuras innovadoras. La película sigue una progresión bastante directa desde la desaparición hasta la resolución del caso, lo que puede restarle interés a quienes buscan una experiencia más elaborada o con mayor profundidad investigativa. También se puede señalar como aspecto negativo
La simplificación del proceso policial. Aunque se muestra la investigación, muchos de los procedimientos complejos del trabajo real de las autoridades están reducidos o condensados para facilitar la narrativa. Esto puede hacer que la resolución del caso parezca más rápida o sencilla de lo que realmente fue, lo que afecta ligeramente el realismo del relato. Otro punto criticable es que algunos personajes secundarios no están suficientemente desarrollados. Aunque la historia se centra principalmente en la víctima, su familia y la principal sospechosa, otros personajes del entorno policial o social aparecen de manera superficial. Esto limita la profundidad del mundo narrativo y hace que algunos roles parezcan funcionales más que completamente desarrollados. En cuanto al tratamiento emocional, aunque en general es un punto fuerte, también puede considerarse un punto negativo para ciertos espectadores. La película depende mucho del impacto emocional del caso, lo que puede hacer que algunas escenas se sientan repetitivas o excesivamente centradas en el sufrimiento. Para algunos, esto puede resultar agotador o demasiado intenso, especialmente considerando la naturaleza sensible del tema. Otro aspecto que puede ser visto como negativo es la falta de innovación cinematográfica. La película no experimenta con estilos narrativos, estructura o técnicas visuales avanzadas. Se mantiene dentro de un formato bastante tradicional de drama televisivo basado en hechos reales. Esto no es necesariamente un defecto grave, pero sí limita su capacidad de destacar frente a otras producciones del mismo género. También se puede mencionar que la representación del villano o responsable del crimen, aunque efectiva, sigue ciertos clichés del género. Su desarrollo psicológico no siempre es profundo, y en algunos momentos la motivación del personaje puede parecer simplificada. Aunque la actuación es convincente, el guión no explora completamente todas las capas del personaje, lo que reduce su complejidad. Desde el punto de vista técnico, la película cumple, pero no sobresale. La cinematografía es correcta, pero no especialmente memorable. Las escenas están bien compuestas, pero no hay un uso creativo destacado de la cámara o del lenguaje visual. Esto refuerza la idea de que la película está más enfocada en la narrativa que en la estética cinematográfica. Otro punto negativo es que al estar basada en hechos reales, la historia no tiene libertad creativa para explorar finales alternativos o desarrollos inesperados. Esto puede hacer que algunos espectadores ya conozcan el desenlace antes de ver la película, lo que reduce el nivel de suspense. En este tipo de producciones, el impacto depende más de la ejecución que de la sorpresa, lo cual puede no ser suficiente para todos los públicos. En términos de duración y estructura, la película también puede sentirse algo extensa en relación con la cantidad de contenido narrativo. Algunas escenas podrían haberse condensado sin afectar la comprensión general de la historia. Esto es común en producciones televisivas, donde el ritmo se adapta a formatos de emisión más largos. A pesar de estos puntos negativos, es importante reconocer que la película cumple bien su objetivo principal: contar una historia real de manera emocional y accesible. No intenta ser un thriller complejo ni una obra cinematográfica innovadora, sino una dramatización centrada en el impacto humano de un crimen real. En conclusión, Stolen Baby, The Murder of Heidi Broussard, tiene como principales puntos positivos su impacto emocional, las actuaciones del elenco, su atmósfera realista y su enfoque en la investigación policial. Estos elementos hacen que la película sea efectiva dentro de su género y logre conectar con el espectador desde una perspectiva humana. Por otro lado, sus puntos negativos incluyen un ritmo lento en ciertas partes, falta de complejidad narrativa, desarrollo limitado de personajes secundarios y ausencia de innovación cinematográfica. Estos aspectos pueden hacer que la experiencia sea menos atractiva para quienes buscan una historia más dinámica o sofisticada. En definitiva, es una película que funciona mejor cuando se ve con expectativas adecuadas, como un drama basado en hechos reales, centrado en emociones y en la reconstrucción de un caso impactante, más que como un thriller lleno de acción o giros inesperados. El rendimiento en televisión de este tipo de películas suele depender de varios factores, como el horario de emisión, la competencia con otros programas y el interés previo del público en el caso real. En historias basadas en crímenes conocidos, el interés suele ser más alto, ya que muchas personas ya han escuchado sobre el caso antes de ver la dramatización. Esto ayuda a que la película mantenga una audiencia constante durante su estreno. Después de su emisión inicial, la película pasa a formar parte del catálogo del canal o plataforma donde fue estrenada.
Aquí es donde realmente comienza su vida en términos de consumo moderno. Muchas personas no ven estas películas en su estreno televisivo, sino semanas o meses después, a través de servicios de streaming o video bajo demanda. Este modelo ha cambiado completamente la forma en que se mide el éxito de producciones como esta. En el caso de su distribución digital, la película suele estar disponible en plataformas asociadas al canal productor, así como en servicios de alquiler o compra digital. Esto permite que el contenido tenga una vida útil mucho más larga que una simple emisión televisiva. En lugar de desaparecer después de su estreno, la película continúa generando visualizaciones con el tiempo, lo que incrementa su valor dentro del catálogo. El home media release, es decir, su disponibilidad en formatos domésticos como DVD o Blu-ray, en este tipo de producciones suele ser limitado o incluso inexistente en algunos casos. Muchas películas de televisión modernas ya no reciben lanzamientos físicos tradicionales, ya que el mercado ha migrado hacia el streaming. Sin embargo, en algunos casos específicos, pueden incluirse en colecciones de películas basadas en hechos reales o lanzamientos especiales del canal productor. El cambio hacia lo digital ha hecho que el concepto de box office pierda relevancia para este tipo de películas. En lugar de medir su éxito por ventas de entradas de cine, se evalúa su rendimiento en términos de retención de audiencia, tiempo de visualización y popularidad en plataformas online. Esto representa una transformación importante en la industria del entretenimiento, especialmente para producciones de bajo y medio presupuesto. En la película Stolen Baby, The Murder of Heidi Broussard, el trabajo del director y de los guionistas es fundamental para transformar un caso real altamente sensible en una narrativa audiovisual comprensible, emocional y estructurada para la televisión. Este tipo de producción pertenece al género de drama criminal basado en hechos reales, lo que significa que tanto la dirección como el guión deben equilibrar dos elementos muy importantes: el respeto por los hechos reales y la necesidad de construir una historia que funcione dramáticamente para el espectador. A diferencia de grandes producciones cinematográficas, aquí el enfoque es más directo, funcional y centrado en la claridad narrativa. El director de este tipo de película televisiva tiene la responsabilidad de guiar toda la puesta en escena con un enfoque realista y contenido. En lugar de buscar una estética visual exagerada o experimental, su objetivo principal es lograr que cada escena se sienta verosímil y emocionalmente coherente. Esto implica trabajar de manera muy cercana con los actores para obtener interpretaciones naturales, evitando el dramatismo excesivo que podría restar credibilidad a una historia basada en hechos reales. La dirección se centra en la contención emocional, permitiendo que la tensión surja de las situaciones y no de artificios visuales. Uno de los aspectos más importantes del trabajo del director es la construcción del tono general de la película. En este caso, el tono es sombrío, serio y constantemente tenso, pero sin llegar a ser sensacionalista. El director debe asegurarse de que la historia mantenga un equilibrio entre el drama humano y el procedimiento policial. Esto significa alternar escenas íntimas de dolor familiar con momentos de investigación, entrevistas y seguimiento del caso. La transición entre estas dos líneas narrativas debe ser fluida para que el espectador no pierda el hilo emocional ni el interés en la investigación. El director también tiene un papel clave en la representación del tiempo narrativo. En una historia basada en hechos reales como esta, es común condensar eventos que ocurrieron en varios días o semanas en una estructura más compacta. Esto requiere decisiones de dirección sobre qué mostrar, qué omitir y cómo presentar la progresión de la investigación de manera comprensible. Cada escena debe tener un propósito claro: avanzar la historia, desarrollar un personaje o aumentar la tensión emocional. En cuanto a la dirección de actores, este es uno de los elementos más delicados del trabajo del director. Los personajes están basados en personas reales o inspirados en ellas, por lo que las interpretaciones deben ser respetuosas y creíbles. El director guía a los actores para que expresen emociones intensas como desesperación, miedo o confusión, sin caer en la exageración. Esto es especialmente importante en escenas de búsqueda del bebé o en momentos de revelación del crimen, donde la carga emocional es muy alta. El guión de la película es otro elemento central que define toda la estructura narrativa. Los guionistas tienen la tarea de convertir un caso real complejo en una historia cinematográfica coherente. Esto implica seleccionar qué eventos incluir, cómo ordenarlos y cómo desarrollar los personajes dentro del tiempo limitado de una película. En producciones de este tipo,
El guión suele seguir una estructura lineal, comenzando con la presentación de la vida cotidiana de la víctima, seguido por la desaparición, la investigación y, finalmente, la resolución del caso. Uno de los desafíos más importantes del guión es la adaptación de hechos reales a una narrativa dramática. La vida real no siempre sigue una estructura clara de inicio, desarrollo y final, por lo que los guionistas deben reorganizar los acontecimientos para crear una progresión narrativa que tenga sentido para el espectador. Esto no significa alterar los hechos fundamentales, sino presentarlos de manera más estructurada y accesible. El guión también debe manejar cuidadosamente el equilibrio entre información y emoción. Por un lado, es necesario explicar claramente lo que ocurre en la investigación, las pistas que se descubren y las decisiones que toman los personajes. Por otro lado, también es fundamental desarrollar el impacto emocional del caso en la familia y en las personas cercanas. El guión alterna constantemente entre estos dos niveles, creando una narrativa que es tanto informativa como emocional. Otro aspecto importante del trabajo de los guionistas es la construcción de los personajes. En una historia basada en hechos reales, los personajes no pueden ser completamente inventados, pero sí deben ser adaptados para funcionar dentro de la estructura dramática. Esto significa que algunos rasgos pueden ser simplificados o enfatizados para hacerlos más claros para el espectador. Por ejemplo, la víctima suele ser representada de manera más cercana y empática, mientras que el principal sospechoso es construido con una progresión psicológica que permita entender su comportamiento dentro de la historia. El personaje de la principal sospechosa, en particular, requiere un trabajo de guión cuidadoso. Los guionistas deben construir su arco narrativo de forma que su comportamiento inicial parezca normal o incluso amigable, para luego ir revelando gradualmente inconsistencias y señales de alerta. Este tipo de construcción es esencial para mantener el suspenso dentro de una historia que, en muchos casos, ya tiene un desenlace conocido por el público. El guión también incluye elementos de diálogo que deben sonar naturales pero informativos. En películas de crimen real, los diálogos no solo sirven para desarrollar personajes, sino también para transmitir información clave sobre la investigación. Esto incluye conversaciones entre policías, entrevistas con testigos y discusiones familiares. El reto del guionista es evitar que estos diálogos suenen artificiales o excesivamente explicativos, manteniendo siempre un tono realista. La estructura del guión suele dividirse en 3 actos claramente definidos. En el primer acto, se presenta la vida de la protagonista y se establece su entorno familiar. En el segundo acto, ocurre la desaparición y comienza la investigación, que constituye el núcleo central de la película. En el tercer acto se resuelve el caso, se revela la verdad y se muestran las consecuencias emocionales y legales. Esta estructura clásica ayuda a mantener la claridad narrativa en una historia compleja. El guión también tiene la responsabilidad de manejar el ritmo emocional de la película. Esto significa decidir cuándo aumentar la tensión, cuándo ofrecer momentos de calma y cuándo concentrar los puntos de mayor impacto dramático. En este tipo de producción, los momentos de mayor tensión suelen coincidir con descubrimientos clave en la investigación o con revelaciones sobre la identidad del responsable del crimen. Otro elemento importante del trabajo del guionista es la inclusión de la perspectiva policial. La historia no se centra únicamente en las víctimas, sino también en los investigadores que trabajan en el caso. Esto requiere construir personajes policiales que sean funcionales dentro de la narrativa, pero también creíbles como profesionales. Sus diálogos y acciones deben reflejar el proceso real de investigación, aunque simplificado para efectos narrativos. El director, por su parte, traduce este guión en imágenes. Esto implica tomar decisiones sobre encuadres, iluminación, ritmo de las escenas y movimientos de cámara. En esta película, la dirección opta por un estilo sobrio y cercano, con cámara en mano en algunos momentos, para reforzar la sensación de realismo. Las escenas suelen ser relativamente estáticas en los momentos de diálogo, lo que permite que la actuación tenga mayor protagonismo. La colaboración entre director y guionistas es esencial en este tipo de producción. El guión establece la estructura y el contenido, pero el director decide cómo se presenta visualmente. En muchos casos, durante el rodaje pueden realizarse ajustes al guión para adaptarse a las necesidades de la producción o para mejorar la fluidez de ciertas escenas. Esta flexibilidad es común en películas televisivas de crimen real. Otro aspecto relevante es la sensibilidad con la que el guión aborda los hechos reales. Debido a que la historia está basada en un caso trágico,
Los guionistas deben ser cuidadosos para evitar la explotación del dolor humano. Esto significa que, aunque la película busca generar impacto emocional, también debe mantener un cierto nivel de respeto hacia las personas reales involucradas en el caso. El director también debe asegurarse de que la representación visual no sea excesivamente gráfica o sensacionalista. En lugar de mostrar violencia explícita, la película suele sugerir los hechos a través de reacciones de los personajes y cambios en la narrativa. Este enfoque ayuda a mantener el equilibrio entre dramatización y respeto. En conclusión, en Stolen Baby, The Murder of Heidi Broussard, el trabajo del director y de los guionistas es esencial para transformar un caso real en una historia cinematográfica coherente, emocional y accesible. El director se encarga de la puesta en escena, el tono, la actuación y la narrativa visual, mientras que los guionistas construyen la estructura, los personajes y los diálogos que sostienen toda la historia. Aunque no se trata de una película innovadora en términos de estilo o narrativa, sí es un ejemplo claro de cómo la dirección y el guión en el cine televisivo de crimen real trabajan juntos para equilibrar información, emoción y respeto por los hechos. El resultado es una obra que prioriza la claridad y el impacto emocional por encima de la complejidad cinematográfica, cumpliendo así su objetivo dentro de su género. En la película Stolen Baby, The Murder of Heidi Broussard, la música de fondo, BGM, y el trabajo del compositor juegan un papel fundamental para construir la atmósfera emocional de la historia. Aunque no es una película de acción o suspense, con grandes secuencias musicales intensas, sí utiliza la música de manera estratégica para reforzar el drama, la tensión y la sensibilidad del caso real que narra. En este tipo de producciones basadas en hechos reales, la música no busca protagonismo, sino acompañar silenciosamente la narrativa y guiar las emociones del espectador sin distraerlo de la historia. El enfoque del compositor en este tipo de película es muy diferente al de una película comercial de gran presupuesto. Aquí no se trata de crear temas musicales memorables o piezas orquestales complejas, sino de diseñar una banda sonora funcional, emocionalmente sutil y perfectamente integrada con las imágenes. La música actúa como un elemento invisible que refuerza lo que está ocurriendo en pantalla, especialmente en escenas de angustia, investigación y pérdida. Uno de los principales usos del BGM en la película es la construcción de tensión. En escenas donde la desaparición de Heidi Broussard se vuelve el eje central de la historia, la música se utiliza para aumentar la sensación de incertidumbre. Generalmente, se emplean tonos bajos, notas prolongadas y sonidos ambientales que no dominan la escena, pero que generan una sensación constante de inquietud. Este tipo de composición es común en dramas criminales basados en hechos reales, ya que ayuda a mantener al espectador emocionalmente involucrado, sin recurrir a efectos dramáticos exagerados. El compositor también utiliza la música para diferenciar los momentos emocionales de los momentos investigativos. En las escenas familiares, donde se muestra el vínculo entre Heidi y sus seres queridos, la música suele ser más suave, melódica y emocional. En cambio, durante las escenas de investigación policial, la banda sonora se vuelve más minimalista, casi imperceptible, para permitir que los diálogos y la información tengan mayor claridad. Este contraste ayuda a estructurar la experiencia emocional del espectador. Uno de los elementos más importantes del trabajo musical es su capacidad para reflejar el estado emocional de los personajes. Por ejemplo, en las escenas donde la familia de Heidi se enfrenta a la incertidumbre, la música suele adoptar un tono melancólico, con piano suave o cuerdas ligeras que transmiten tristeza y desesperación. Estas composiciones no buscan manipular emocionalmente de forma evidente, sino acompañar el dolor de los personajes de manera respetuosa. En momentos de mayor tensión, como cuando la investigación avanza hacia la identificación del responsable del crimen, el BGM se vuelve más oscuro y repetitivo. El uso de patrones musicales simples pero constantes ayuda a crear una sensación de urgencia. Este tipo de técnica es muy común en el género de crimen real, ya que permite aumentar la tensión sin necesidad de música agresiva o excesivamente dramática. El compositor también trabaja con el silencio como herramienta musical. En muchas escenas clave de la película, el silencio absoluto, o casi absoluto, es utilizado estratégicamente para aumentar el impacto emocional. Por ejemplo, cuando ocurre una revelación importante, o cuando los personajes reciben información crítica,
La ausencia de música permite que el espectador se concentre completamente en la actuación y en el diálogo. Este uso del silencio es tan importante como la música misma, ya que crea un contraste emocional muy fuerte. Otro aspecto relevante del diseño musical es la transición entre escenas. La música ayuda a conectar momentos distintos de la narrativa, suavizando los cambios de escena y manteniendo la continuidad emocional. En lugar de cortes abruptos, la banda sonora actúa como un puente que guía al espectador de una situación a otra. Esto es especialmente importante en una historia que alterna entre drama familiar, investigación policial y desarrollo del crimen. El compositor también utiliza sonidos ambientales integrados dentro de la música, como ruidos distorsionados, ecos o texturas electrónicas suaves. Estos elementos no son melodías tradicionales, sino capas sonoras que crean una atmósfera de inquietud constante. Este tipo de diseño sonoro es muy característico del género de thriller psicológico y crimen real, donde la prioridad es mantener una tensión sostenida más que momentos musicales destacados. En las escenas relacionadas con la búsqueda del bebé, la música adquiere un papel especialmente delicado. Aquí el objetivo no es aumentar la ansiedad de forma agresiva, sino transmitir urgencia y esperanza al mismo tiempo. El compositor equilibra tonos suaves con progresiones emocionales que sugieren movimiento y búsqueda. Esto permite que el espectador sienta la importancia del momento, sin que la música se vuelva invasiva. La identidad del compositor en este tipo de películas suele estar vinculada a trabajos en televisión y producciones de crimen real, donde la experiencia en música funcional es clave. Aunque no siempre se trata de compositores famosos en el ámbito cinematográfico, sí son profesionales especializados en crear atmósferas emocionales efectivas con recursos limitados. Su trabajo no busca destacar individualmente, sino servir a la narrativa. La instrumentación utilizada en la banda sonora suele ser bastante reducida. Predominan los instrumentos de cuerda, piano y elementos electrónicos suaves. No hay grandes orquestaciones ni arreglos complejos, ya que la intención es mantener la música en segundo plano. Este enfoque minimalista permite que la historia tenga el protagonismo absoluto, mientras la música actúa como soporte emocional. El diseño musical también refleja el tono general de la película, que es serio, sobrio y basado en hechos reales. No hay música optimista ni excesivamente dramática en momentos inapropiados. Incluso en los momentos de resolución del caso, la música mantiene un tono contenido, evitando celebrar de forma exagerada una historia que está basada en una tragedia real. Este equilibrio es fundamental para mantener el respeto hacia los hechos representados. Otro aspecto interesante es cómo la música ayuda a diferenciar los puntos de vista narrativos. En las escenas centradas en la víctima y su familia, la música es más emocional y cálida. En cambio, en las escenas del sospechoso o de la investigación policial, la música se vuelve más fría y analítica. Este contraste musical ayuda al espectador a entender el cambio de perspectiva sin necesidad de explicaciones adicionales. El compositor también utiliza motivos musicales repetitivos para reforzar la sensación de obsesión o urgencia. Estos motivos aparecen en momentos clave de la investigación, especialmente cuando se descubren nuevas pistas o cuando la tensión narrativa aumenta. La repetición de estos patrones ayuda a crear una identidad sonora coherente a lo largo de la película. En cuanto a la mezcla de sonido, la música nunca domina completamente los diálogos. Está cuidadosamente equilibrada para que el espectador pueda escuchar claramente cada palabra, lo cual es esencial en una película donde la información investigativa es importante. Este equilibrio entre música y diálogo es uno de los elementos técnicos más importantes del diseño sonoro. También es importante destacar el uso de la música en el clímax de la película. En los momentos de mayor intensidad emocional, la banda sonora alcanza su punto más expresivo, pero sin llegar a ser excesiva. En lugar de explosiones musicales, se utilizan crescendos suaves que acompañan las emociones de los personajes. Esto permite que el impacto del clímax sea más psicológico que espectacular. En la parte final de la película, la música adopta un tono más reflexivo. No hay grandes resoluciones musicales triunfales, sino una sensación de cierre emocional contenido. Esto es coherente con la naturaleza de la historia, que no es una ficción con final feliz tradicional, sino una reconstrucción de un caso real con consecuencias trágicas. En conclusión, el trabajo del BGM y del compositor en Stolen Baby, The Murder of Heidi Broussard,
es esencial para construir la atmósfera emocional de la película sin dominarla. La música funciona como un elemento invisible pero poderoso que guía las emociones del espectador, refuerza la tensión, acompaña el drama humano y mantiene la coherencia tonal de la historia. El final de la película, Stolen Baby, The Murder of Heidi Broussard, está construido para cerrar la historia con una mezcla de resolución investigativa y carga emocional profunda, dejando al espectador con una sensación de alivio parcial, pero también con un fuerte impacto por la tragedia central del caso. A diferencia de muchas películas de ficción, donde el final busca un cierre completo y satisfactorio, aquí el desenlace está basado en hechos reales, lo que hace que el tono sea más sobrio, realista y emocionalmente complejo. En los momentos finales de la película, la investigación policial finalmente alcanza su punto decisivo. Después de una serie de pistas, entrevistas y análisis de evidencia, las autoridades logran confirmar la verdad detrás de la desaparición de Heidi Broussard. Se revela que el caso no era simplemente una desaparición accidental o un malentendido, sino un crimen planificado que involucraba engaño, manipulación y el secuestro de una recién nacida. Esta revelación cambia completamente el tono de la historia, ya que todo lo que parecía confuso al inicio finalmente encaja dentro de una narrativa más oscura y calculada. El descubrimiento más importante del final es la localización del bebé. La película construye este momento con una gran carga emocional, mostrando la tensión acumulada de la investigación y la urgencia de encontrar a la niña con vida. Cuando finalmente se confirma su paradero, la historia entra en una fase de alivio emocional, aunque no completo. El rescate del bebé es presentado como un triunfo parcial de la investigación, pero también como un recordatorio de la pérdida irreversible de Heidi. La escena del rescate es uno de los puntos más intensos del final. La película evita exageraciones visuales y se enfoca más en las reacciones de los personajes que en la acción en sí. Los investigadores, la familia y los involucrados reaccionan con una mezcla de alivio, incredulidad y emoción contenida. El bebé es encontrado en condiciones seguras, lo que permite que la narrativa cierre una de sus líneas principales, pero el peso emocional de la situación sigue presente. Paralelamente, el final también muestra la captura y exposición de la persona responsable del crimen. La película presenta este momento como la culminación de la investigación policial. La sospechosa, que durante gran parte de la historia había mantenido una apariencia normal y confiable, finalmente es confrontada con la evidencia en su contra. En estas escenas finales, su fachada se desmorona y se revela la magnitud del engaño que había mantenido durante todo el caso. El interrogatorio final, o la confrontación con las autoridades, es representado de manera sobria, sin dramatismos excesivos. La película se centra más en la verdad que en la espectacularidad del arresto. Este enfoque refuerza la naturaleza realista de la historia, mostrando que el verdadero impacto del crimen no está en la acción policial, sino en las consecuencias humanas que deja detrás. Después de la resolución del caso, la película cambia su enfoque hacia las consecuencias emocionales. La familia de Heidi es uno de los elementos más importantes en esta parte final. Se muestra cómo intentan procesar la pérdida de su ser querido, mientras también cuidan del bebé que fue recuperado. Este contraste emocional es uno de los elementos más fuertes del cierre, ya que combina la alegría del rescate con el dolor de la ausencia permanente. Las escenas finales dedicadas a la familia están llenas de silencios, miradas y momentos de reflexión. No hay grandes discursos ni explicaciones extensas, sino una representación visual del duelo. La película transmite la idea de que, aunque el caso ha sido resuelto legalmente, emocionalmente nunca podrá cerrarse por completo. La ausencia de Heidi sigue siendo el centro del dolor de sus seres queridos. El final también incluye una reflexión implícita sobre la fragilidad de la confianza humana. A lo largo de la historia, la persona responsable del crimen había logrado integrarse en el entorno de la víctima, lo que hace que la revelación final sea aún más impactante. En las escenas finales, este tema se refuerza mostrando cómo las apariencias pueden ser engañosas y cómo una situación aparentemente normal puede ocultar una realidad completamente distinta. Otro elemento importante del cierre es el tratamiento del tiempo posterior al crimen. La película sugiere que, aunque el caso ha sido resuelto, la vida de los personajes no vuelve a la normalidad. La familia debe adaptarse a una nueva realidad marcada por la pérdida, mientras que la comunidad también queda afectada por lo ocurrido. Este enfoque refuerza la idea de que los crímenes reales no terminan con la resolución policial,
sino que dejan consecuencias duraderas. En el plano emocional, el final evita caer en una resolución completamente optimista. Aunque el bebé es rescatado con vida, lo cual es un alivio significativo, la historia no presenta esto como una victoria total. El tono sigue siendo melancólico, ya que la pérdida de Heidi no puede ser revertida. Este equilibrio entre esperanza y tristeza es uno de los elementos más característicos del desenlace. La música en las escenas finales también juega un papel importante en la construcción del tono. En lugar de utilizar composiciones triunfales o dramáticas, la banda sonora se mantiene suave y reflexiva. Esto ayuda a reforzar la sensación de realidad y respeto hacia los hechos representados. El final no busca emocionar de forma artificial, sino acompañar el cierre de la historia de manera contenida. Visualmente, el final de la película utiliza una estética sobria y naturalista. No hay efectos especiales ni recursos visuales exagerados. Las escenas están diseñadas para transmitir autenticidad, enfocándose en los personajes y sus reacciones. Este enfoque refuerza la idea de que la historia está basada en hechos reales y que su impacto no necesita dramatización adicional. En algunos momentos finales, la película puede incluir una breve reflexión sobre el caso, mostrando cómo los hechos han sido procesados por las personas involucradas. Sin embargo, esta reflexión no es extensa ni explicativa, sino más bien sugerida a través de imágenes y situaciones. El objetivo es dejar al espectador con espacio para pensar en lo ocurrido. El cierre también enfatiza la idea de justicia, pero de una manera realista. La película muestra que, aunque la responsable del crimen es detenida y el caso es resuelto, la justicia no puede reparar completamente el daño causado. Esta visión equilibrada evita idealizar el sistema judicial y mantiene el enfoque en el impacto humano del caso. Otro aspecto importante del final es la forma en que se despide a la protagonista. Heidi Broussard, aunque ausente físicamente desde la parte central de la historia, sigue siendo el eje emocional del cierre. La película dedica momentos a recordar su importancia dentro de la vida de su familia, reforzando su papel como figura central de la narrativa. El final también puede incluir una sensación de cierre parcial para el espectador, pero no una conclusión absoluta. Esto es intencional, ya que la historia está basada en un caso real que deja heridas emocionales abiertas. El objetivo no es ofrecer una resolución perfecta, sino representar la realidad de manera honesta. En términos narrativos, el final cierra todas las líneas principales de la historia: la desaparición, la investigación, el descubrimiento del crimen y la recuperación del bebé. Sin embargo, lo que permanece abierto es el impacto emocional, que no puede resolverse de manera definitiva dentro del formato de la película. En conclusión, el final de Stolen Baby, The Murder of Heidi Broussard, es un cierre emocionalmente complejo que combina resolución policial con una profunda carga de duelo y reflexión. La película logra resolver el caso desde el punto de vista narrativo, pero mantiene un tono sobrio y realista que evita cualquier tipo de exageración o final completamente feliz. Uno de los elementos más importantes que no siempre se discute es el tipo de formato en el que está hecha la película. Este proyecto pertenece claramente al estilo de true crime dramatizado para televisión, lo que significa que su estructura, ritmo y estilo visual están diseñados para consumo doméstico más que para salas de cine. Esto influye directamente en todo, desde la duración de las escenas hasta la forma en que se presentan los personajes. No se busca una narrativa compleja o artística, sino claridad, fluidez y conexión emocional inmediata. Otro aspecto relevante es cómo la película maneja la información del caso real. En producciones basadas en hechos verdaderos, siempre existe un equilibrio delicado entre fidelidad y dramatización. Aquí, la historia está simplificada para que el espectador pueda entenderla sin necesidad de conocer el caso previamente. Esto implica que algunos detalles secundarios del caso real se omiten o se condensan, mientras que otros se enfatizan para aumentar el impacto emocional. El resultado es una versión más lineal y accesible de los hechos. También es importante hablar del enfoque psicológico de la historia. Aunque la película no entra profundamente en análisis clínicos o complejos, sí intenta mostrar el comportamiento de los personajes desde una perspectiva emocional. La persona responsable del crimen es representada como alguien con una fuerte necesidad emocional y psicológica relacionada con la maternidad, lo que la lleva a construir una realidad falsa. Sin justificar sus acciones, la película intenta mostrar cómo una obsesión puede escalar hasta convertirse en una tragedia irreversible. En cuanto a la construcción de la tensión,
La película utiliza un estilo muy particular. No depende de giros inesperados o escenas de acción, sino de la incertidumbre constante. El espectador sabe que algo grave ha ocurrido desde el inicio, pero la información se revela poco a poco. Este tipo de tensión progresiva es característica del género true crime televisivo, donde el objetivo no es sorprender con grandes revelaciones, sino mantener al espectador emocionalmente involucrado durante toda la historia. Otro punto interesante es la representación de la comunidad y el entorno social. Aunque la historia se centra en unos pocos personajes principales, se muestra cómo el caso afecta a personas cercanas, vecinos, amigos y autoridades locales. Este aspecto ayuda a crear una sensación de realismo, ya que en la vida real, un caso de este tipo no solo afecta a una familia, sino a toda una comunidad. La película sugiere ese impacto, sin necesidad de expandirse demasiado en subtramas. También vale la pena destacar cómo la película maneja el tiempo narrativo. Los eventos reales ocurrieron durante varios días, pero la película los comprime en una estructura más compacta. Esto significa que algunos procesos de investigación, que en la vida real son largos y complejos, se presentan aquí de forma más rápida y directa. Esta condensación es necesaria para mantener el ritmo narrativo, pero también simplifica la percepción del trabajo policial real.